gracias a mi querido hijo, el chef Christian Sabor. Sabor. Ajá. ¡Hey! Este manjar y a ustedes por venir a degustar con nosotros. Ahora, chef, nos va a explicar La comida. por favor y gracias. Sí. So first of all, happy Thanksgiving. I'm grateful, for everybody, all my family being in my house. And obviously I'm grateful and blessed to have the knowledge to make this food for you guys, okay? Yeah. Okay, so aquí comenzamos un apple fall salad. It's my twist, right? I have my own homemade cranberry dressing, right? Here tengo feta cheese, homemade caramelized rum pecan glaze, and then two apples, okay? Ensalada rusa de mi mamá lo hizo. Y Angélica le dio el toque final. Sí, tipo Brens, ¿sabes? Y después mi yuca mash con shredded cheese on top. Y después hice un fresh shallots mojo, ¿ok? Después un soufflé que tiene bacon, ¿verdad? Y un homemade cornbread también, que lo hice en mi estilo, ¿verdad? Que tiene cream corn y hot honey aquí aparte. Después tengo un hot honey ham con un Dijon glaze, delicioso. Y una salsa, que lo probaste ya, de sweet potato, con el gravy homemade. Ahora, el pavo, tú sabes. Dile cómo fue. So, yo tengo dos diferentes pavos, ¿verdad? So, el pavo primero es un pavo asado. Asado porque es juicy, delicioso. Con limón, con herb y mi secreto, porque no lo hice, ¿ok? Ok, Dime, y después aquí ¿cuántos pavos hiciste? yo hice como 4 pavos y lo hice debone toda la noche, so, buen provecho. ¿Ok? ¿Y qué más hiciste? Y también hice un rollo, aquí el pavo principal, aquí, que tiene mangú stuffing adentro, con bacon y queso y cilantro. Es el mangú, el de maduro, ¿ok? Todo es juicy y delicioso. Buen provecho, ¿ok? Gracias. Okay, so I made 2 posters for tonight. So the first one is a red wine poached flan. So what I did is I got pears and I sliced them and I poached them in red wine. About 15-30 minutes, and it turned out really good, right? And I infused it with a little bit of rum extract, and I made a flan from there, okay? Un flan a español ahora, un flan. Un flan que tiene pera con vino rojo. Con vino y ron. Sí. Ahora, aquí es un peach basket cheesecake. So, ese cheesecake es bien cremoso abajo y arriba un poquitico burnt, porque así es el estilo. Quemadito, sí. Después hice mi peach marmalade, que es mi famoso.